Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Root. Con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Tengo el privilegio de compartir este espacio con mis amados hermanos Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? Shalom, ¿cómo estás? Saludos, Harold. Bendiciones y bendiciones a SB y a toda la comunidad hispana que nos escucha alrededor del mundo. Amén, amén. También nos acompaña nuestro estimado hermano SB Ben Daniel. Shalom Alejem. SB, ¿qué tal? Shalom Harold, shalom Álvaro, y a todos los que nos están escuchando, y a mi mamá también. Eso, saludos. Allá a tu mamá en Argentina, ¿cierto, Sbi? Así es, mi mamá y mi papá y mi hermano están en Argentina. Buenísimo. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. También les agradecemos a toda nuestra audiencia por sus comentarios, su apoyo a través de las redes de Facebook y a través de nuestro canal de youtube.com// Un Rudo Despertar, donde ustedes pueden suscribirse y también pueden anotar o suscribir su correo electrónico en nuestro sitio web www.unrudodespertar.tv. Ahí ustedes van a poder encontrar materiales de estudio, un área donde nos pueden brindar su apoyo financiero de manera que podamos continuar llevando las buenas nuevas de la Torá, de Yeshua el Mesías. El día de hoy, hermanos, tenemos otro programa súper interesante, el cual lleva el título Las leyes noágidas. Las leyes noágidas o las leyes de Noé. Pero a todo esto, ¿qué son las leyes noágidas? Estas leyes noágidas vienen siendo supuestamente, esta es la postura que, o más bien lo que comparte esta postura, vienen siendo las únicas leyes que deben seguir los gentiles, ¿ok? De acuerdo a la tradición del judaísmo, los 7 preceptos o las 7 leyes, los 7 mandamientos de las naciones, así también se le conoce a las leyes noágidas, o las 7 leyes de los hijos de Noé, vienen siendo el número de mandamientos básicos, supuestamente de origen divino, entregados al primer hombre, Adán, y luego fueron confirmados a Noé, posteriormente a Moisés en el monte Sinaí, y de los cuales deben obedecer los hijos de Noé. En otras palabras, toda la humanidad. A excepción de lo que vienen siendo los judíos como tales. Ahora, estas leyes noágidas las encontramos en el Talmud. En el Talmud, en una sección del Sanedrín. ¿Ok? Y se encuentran como mandamientos positivos con respecto a ciertos elementos. Entonces, aquí vamos a iniciar. Más bien, déjame interrumpirte, Harold. Claro que sí, sí. Más bien son mandamientos negativos, son prohibiciones, de hecho, a excepción de la última, como vamos a ver ahora cuando vayamos por todo esto. Pero como bien dijiste, primero vemos esto en el Tratado de Sanedrín 56b en el Talmud, pero te quería compartir que encontré otro
origen, otro otra fuente, esa es la palabra, gracias. Otra fuente en donde aparecen estos preceptos de Noé, que es en el llamado, no sé, ustedes habrán escuchado, no sé si todos en nuestra audiencia, pero se llama el libro de los jubileos. Ustedes sí escucharon, ¿sí? Sí, me parece haber escuchado eso. El libro de los jubileos tiene un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más de fuente de verdad, diría, porque se ha encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. No sé si sabían, y forma parte del canon de la iglesia etíope, que es, también está conectado con una parte de los judíos, como han regresado judíos etíopes a Israel en varias ocasiones. Y te quería leer así rápidamente. Claro que sí. En este libro de los jubileos, nos dice, esto para el que quiera buscar, creo que está en el capítulo 7 del libro de los jubileos, dice, preceptos de Noé. En el jubileo 28, Noé comenzó a dar a los hijos de sus hijos normas y mandamientos y toda la legislación que conocía, exhortando a sus hijos a hacer justicia, cubrir las vergüenzas de su carne, bendecir a su creador, honrar padre y madre, amarse unos a otros y preservarse de fornicación, impureza y toda iniquidad. Entonces me pareció muy interesante ver cómo esto es fuera de la fuente rabínica. Haciendo este estudio, buscando información para este programa, yo siempre pensé, esto viene del Talmud. Y bueno, acá está la fuente del Talmud. Maimónides habla muchísimo sobre estas leyes y se hicieron muy populares. Luego como que murieron. Maimónides es de la Edad Media y luego murió un poco hasta el Rebbe de Chabad, el famoso rabino Schneerson, que murió hace unos años. Él es el que hizo resurgir este sentimiento de las leyes noágidas. Y yo creo que estudiando esto, y luego vamos a compartir y sacar nuestras propias conclusiones, pero yo siempre tuve una mirada un poco negativa de las leyes noágidas, porque está la postura de que ¿por qué solo 7? Porque el Creador nos dio muchas más. Entonces, en realidad, habría que cubrir todas esas. Pero ahora veo también otra postura, que es 7 es mejor que nada. Entonces, hay muchísima gente que vive en injusticia. O sea, ahora el mundo está completamente pervertido. Y darle a través de este rabino Schneerson, que él hizo mucho proselitismo, se puede decir, desde el judaísmo, por medio de Chabad, para que los goim, los gentiles, tengan conciencia de que hay un creador, de que hay ciertas leyes. Eso ahora me ayudó a verlo desde el otro lado, como que es bueno, es una entrada, es una introducción. Bueno, sí, él empezó a dar la idea de que los judíos deberían salir y enseñarle, sí, como acabas de decir, a las naciones unas maneras justas de vivir, porque antes de eso, y todavía es debate dentro del judaísmo, ellos no consideran que deben evangelizar, por decirlo así. Exacto. Entonces sí, es inaudito ir a los gentiles, que un judío vaya a un gentil y le intente enseñar que hay un creador. Esto es completamente contrario a los valores del judaísmo rabínico tradicional, como podemos ver en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Ni siquiera se juntaban a comer. Exacto. Cierto. Bueno, pero vamos a ver cuáles son esas 7 leyes noágidas que están presentes, ¿verdad? Tanto en el Talmud como en esta referencia que tú encontraste tan interesante. En fin, voy a permitirme leerlas. Dice así, para que vayan tomando nota. Dice, prohibida la idolatría, prohibida la blasfemia, prohibido el asesinato, prohibidas las relaciones sexuales ilícitas, prohibido el robo,
prohibido el comer animales vivos y se permite el establecimiento de cortes de ley o de tribunales de ley para entenderlo mejor. Es muy interesante porque evidentemente es vital, como tú lo dices, vienen siendo 6 prohibiciones, excepto por la última, que la última viene siendo más una... la manera en que están planteadas vienen siendo prohibiciones y el último mandamiento viene siendo más bien como un mandamiento positivo con respecto a establecer cortes o tribunales de justicia. Así es. Y ¿sabes lo que me parece interesante? El primero, prohibida la idolatría. Esto se correlaciona con el primer y segundo mandamiento de los 10. ¿Sí? Correcto. Tenemos, no pondremos otros dioses delante de él y que no haremos imágenes o estatuas. Prohibida la idolatría. Prohibida la blasfemia, es el segundo de las leyes de Noah. Ese sería el tercer mandamiento. Bueno, luego, ellos lo miran más como en blasfemia a Dios. O sea, son esas 7 leyes, pero en sí no son solamente esas 7 leyes, son como las bases. Y detrás de esas leyes hay una lista de cosas que se deben hacer y no hacer. Por ejemplo, en inmoralidad sexual. Está hablando y nos lleva de nuevo a las leyes sexuales en Levítico 19, que es, por ejemplo, no tenga sexo con su pariente, con su hermana, con su prima, no tenga sexo con animales, cosas así. Entonces es todo, o sea, son estas bases, pero tienen una lista de cosas extras que vienen por detrás. Exacto, cada uno, como en la Torá son los 10 mandamientos, están esos 10 y luego de los 10 salen muchos más, son como explicaciones, o los 10 serían como uno se puede imaginar títulos de unidades en un libro de estudio. Correcto. Por eso cuando Yeshua dijo, o también en el judaísmo, está en el Talmud mismo, esto es la casa de Hillel, decía, hay también 2 mandamientos, como dijo Yeshua, los más importantes, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en los 10 mandamientos, esos se pueden incluir en esos 2, ¿cierto? Los primeros 4 tienen que ver con amar a Dios y los últimos 6 tienen que ver con nuestro prójimo. Entonces, si lo amamos, no le vamos a robar. Si lo amamos, no lo vamos a matar. Si amamos a Dios, no vamos a hacer ídolos. Vamos a cuidar el Shabbat, y etcétera, etcétera. Entonces, cierto, las 7 leyes de Noah, Sheva Mitzvot, Bnei Noach, son 7 títulos de unidades que dentro de esos títulos hay muchísimas implicaciones. Entonces, cierto, es una introducción. Entonces, el asesinato y el robo están también en los 10 mandamientos. Las relaciones sexuales ilícitas están en los 10 mandamientos. Y luego, el establecimiento de cortes de ley, ese tendría que ver con el 9º mandamiento, diría yo, el de decir la verdad, no mentirle a tu prójimo. No dar falso testimonio. No dar falso testimonio. Algo interesante que me encontré por acá, de acuerdo a la tradición, dice que las personas vienen a ser responsables de estas 7 leyes a la edad de 13 años los varones y a la edad de 12 años las mujeres. Luego también dice por acá que aquí tal vez es donde viene un punto de conflicto con respecto a todos los mandamientos de la Torá. Mira lo que dice, los noágidas o los gentiles que guardan las leyes de Noé tienen permitido cruzar especies tanto de plantas como de animales. Luego dice vestir o usar shatnez, tela hecha de lino y lana al mismo tiempo. Y luego dice plantar diferentes semillas en un mismo campo de cultivo. Completamente a contrario a la Torá. Tanto también hablan de que los noágidas no deben guardar el Shabbat, o que si lo guardan, es que esto es un movimiento fuerte. O sea, yo no sabía que era tan fuerte el movimiento y es grande.
dice que ellos guardan el Shabbat, digámoslo en el sentido de que solamente, por ejemplo, lo usan para un día de oración y de leer las escrituras, pero si aseguran romper algunos de los mandamientos, y es interesante porque rompen los mandamientos que vienen del judaísmo ortodoxo, que dice, por ejemplo, que no enciendan luces, que no prendan una vela. Entonces lo que hacen estos noágidas es que para guardar el Shabbat en sentido, pero no completamente como lo haría un judío, entonces van y prenden la luz, se aseguran de hacer algo en el Shabbat que vaya en contra del Shabbat según las tradiciones judías. De hecho que sí. Aquí dice ese mismo punto, Álvaro dice, está estrictamente prohibido realizar los preceptos que están prescritos únicamente para el pueblo judío, supuestamente, ¿verdad? Sí. Entonces, viene y cita, ¿cómo qué? Como observar el Shabbat a la manera de los judíos, y dice, descansando de las acciones que fueron necesarias para la construcción del tabernáculo durante el éxodo de Egipto. Además de eso, se añade el observar las festividades judías a la manera de los judíos, descansando de forma similar al Shabbat. Entonces, aquí hay una clara prohibición de que los gentiles, en teoría, no pueden celebrar las festividades judías, entre comillas, que como lo hemos estudiado en otros momentos, no vienen siendo festividades judías, sino que estamos hablando de festividades de Jehová, del Altísimo, que no se pueden guardar o no se pueden observar a la manera que los judíos lo hacen. Cierto. Y esto tiene muchas implicaciones, porque por un lado tenemos en la Torá varios pasajes en donde se nos dice que hay una sola Torá, una ley para los hijos de Israel y para los extranjeros que moran junto a los hijos de Israel. Así es. Nosotros vimos que estos extranjeros fue el Erev Rav, la multitud mixta, que dice en el libro de Éxodo que salió junto con los hijos de Israel. Ellos creyeron en la sangre del Cordero y pusieron ahí la sangre y salieron y fueron liberados junto con los hijos de Israel, pero no fue hasta que llegaron todos al monte Sinaí que el Creador presentó lo que sería su ketubá, su pacto como de casamiento o de comprometerse con la novia y le preguntó, ¿ustedes están de acuerdo? Yo soy quien los liberé, ¿van a hacer lo que yo diga? Y toda la gente le respondió a Moshe, todo lo que Jehová diga nosotros haremos y obedeceremos. Entonces ahí es cuando la gente que no era de Israel se volvió parte con Israel. Entonces el Creador dice una ley, una Torá para todos. Entonces, ¿qué hay sobre estas 7 leyes noágidas? Una persona tiene que tomar esto como suficiente o tiene que cumplir toda la Torá. Hay discusiones y de hecho el Talmud acá no está en acuerdo con Maimónides, o más bien yo debería decir que Maimónides no está en acuerdo con el Talmud. ¿Okay? Maimónides vivió en la Edad Media en España y fue un gran rabino y él también era un médico y hay muchísimos libros y tratados que él escribió y ahora es muy venerado por el judaísmo ortodoxo moderno. Entonces el judaísmo talmúdico nos dice que las 7 leyes de Noaj son para los extranjeros o los goim, los gentiles que moran dentro de Israel. El judaísmo de ese tiempo, del primer siglo y también un par de siglos antes de Yeshua y después de Yeshua, no iban a ir a enseñar a China que la gente tiene que no blasfemar al Creador. Entonces lo vieron solo como algo para Israel, que hay gente que no son judíos, pero si viven en Israel tienen que cumplir al menos estas 7 y me recuerda mucho al concilio de Jerusalén. Vamos a entrar en eso, de Hechos 15, no nos olvidemos. Ahora cuando viene Maimónides, él dice, tienes la Torá, eso es para los judíos,
pero las 7 leyes de Noé, son para todo el mundo, porque él vivía en España. Entonces, lo que es interesante y a mí me gusta mucho, de hecho, que el judaísmo, si tenemos que poner en una línea qué significan estas leyes, el judaísmo cree que la gente justa, y esto es de Maimónides, la gente justa de todas las naciones tienen una porción en el mundo venidero. ¿Qué significa esto? Si le preguntas a un cristiano mesiánico, raíces hebreas, promedio, ellos te dicen, no, él no cumplió la Torá, no guardó el Shabbat, se va al infierno, o no, no va a entrar en el reino. Yo te digo, esto dice Tzvi, no dice el judaísmo, esto es mi propia opinión. Si hay una persona justa, que es lo que sea, es un monje budista que nunca le fue predicado el evangelio y todos los días de su vida él eligió amar a su prójimo y hacer lo que es justo, y por el otro lado tienes una persona que recibió a Yeshua, que dice que observa la Torá, pero en realidad están siempre tramando o tratando de tomar ventaja, como tenemos también, uno se imagina el espíritu ese fariseo que está latente hoy en día. Claro. Yo te digo que esa persona que nunca conoció el evangelio va a entrar en el reino, y el que decía que conoció a Yeshua se va a quedar afuera. Entonces el judaísmo cree de esa manera y no lo ve como que tiene que hacer ningún tipo de proselitismo, sino enseñarle a la gente que hay un creador y que tiene que obrar de manera justa. Y esa es una perfecta introducción para lo que es la Torá, creo yo. Bueno, pero también se tiene que ver de otra manera. O sea, cuando el judaísmo, primero que todo, hay que entender que mucho, especialmente en el judaísmo ortodoxo, y digamos, no sé si es que no lo saben o no se les ha dado la revelación o lo quieren ignorar, pero hay que entender que el decir que la Torá se le dio a los judíos es erróneo, porque sabemos que la Torá no se le dio a los judíos, se le dio a Israel. Israel fue llamado a ser una luz. Entonces, o sea, estamos hablando de las dos casas de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Ya esto lo hemos hablado bastante, el reino del sur siendo los judíos hoy en día. Entonces, el decir que la Torá se le dio solamente a los judíos, y entonces, ¿eso qué muestra? Pero lo interesante es que dicen, no es que seamos mejores, pero nosotros tenemos la Torá porque nosotros somos los que, o sea, están diciendo que están en un nivel más alto. A lo mejor no lo digan directamente, pero así es que se ve. Si yo le digo a alguien, yo hago esto lo tengo que hacer yo, a mí me dieron todo esto a mí, y usted nada más haga estas cositas, ¿qué estoy diciendo? Pues yo soy mejor, yo tengo más responsabilidad, a mí el padre me ve de una manera más alta, y usted como que es medio, yo no sé, y haga solo este par de cositas. Entonces el error está en pensar que solamente se le dio a un grupo de personas, a los judíos, cuando se le dio a todo Israel. Estoy hablando de la Torá entera. Bueno, ya me estoy yendo por muchos lados. Lo que quiero decir con todo eso es que la Torá se le dio a todo un pueblo para que fueran una luz, para que los demás vengan y entren en esa luz. Y esa gente se convierten en Israel, no en judíos. Ese es el problema, que es lo que ocurre hoy en día, es que la gente piensa que se tienen que convertir al judaísmo cuando no es así. Es entrar en Israel, las 12 tribus, y entrar en caminar en la Torá de nuestro Padre Celestial. A mí me gusta el aporte, o más bien el contraste de ambas partes. Voy a darme a entender aquí. Me gusta lo que dijo Svi de cómo estas leyes noágidas le permiten al hombre ir ajustando su camino de manera que pueda caminar de una forma recta delante del Altísimo, delante de los hombres. ¿Okay? Por ese lado creo que es de beneficio tener esos principios, esos mandamientos, a que no tener nada, como tú lo mencionabas, es bien en algún momento. Ahora, vamos a ver cuál es la otra parte, de la otra cara de la moneda, es que en la Torá encontramos una sabiduría tan extensa, hay tantos consejos, hay tantas
lineamientos, tantas, vamos a ver, como tanta inteligencia que el Altísimo le dio al pueblo de Israel, que no solamente podría ser aplicado por el pueblo de Israel, sino que podría ser aplicado por el resto de las naciones también. Entonces, por ejemplo, el hecho de estos puntos que vimos antes, el tema de cruzar especies, dice tanto de plantas como de animales, o el tema de plantar diferentes semillas en un mismo campo de cultivo. ¿Hasta qué punto el llegar y plantar diferentes semillas en un mismo campo va a dañar la tierra, por ejemplo? Entonces, yo ahí sí no estoy de acuerdo en limitar toda la sabiduría de la Torá solamente para un pueblo. Exacto. En ese caso, sí recuerdo esas palabras de Yeshua que resume lo que venía diciendo Álvaro. Uno no enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa, sino que enciendes esa lámpara para ponerla encima de la mesa y de esa manera pueda traer luz a toda la habitación. De esa misma manera funciona la Torá. La Torá viene siendo esa luz, esa lámpara, dice el salmista, que alumbra nuestro caminar, que nos dice cómo vamos a vivir de una manera bendecida, de cuántas cosas nos previene la Torá, de manera que no vayamos a caer en enfermedad, de manera que no vayamos a perecer como pueblo, de manera que podamos ser fructíferos y muchas cosas. Entonces, me acuerdo de este otro salmo que dice que Él envió su palabra, Él envió su Torá y los sanó y los libró de la ruina. Entonces, yo le decía a mi esposa el otro día, suena muy poético y suena lindísimo, pero si usted analiza el pasaje, Él envió su palabra, Él envió su Torá y los sanó. ¿Pero por qué fue que se sanaron? Porque siguieron los consejos y la sabiduría de la Torá, porque no comieron lo que no tenían que comer, porque no vivieron de una manera incorrecta, porque no sembraron diferentes semillas en un mismo cultivo, porque químicamente algo pasa con la tierra, se daña, no sé, los nutrientes, no sé, hay una sabiduría ahí del Altísimo que nos está transmitiendo, que nosotros simplemente obedecemos, no cuestionamos, pero obtenemos el beneficio. Y déjame decir, discúlpame, Harold, sí, adelante. Rapidito, no, discúlpame que te interrumpí. Sí. Dale, no hay problema. Y la situación es esta, es que, y yo entiendo lo que el judaísmo quiso hacer, con lo que explicó el Bidi temprano, que están queriendo, por lo menos es mejor que tengan algo a no tener nada, digamos, las naciones. Pero el problema es que ellos están mirando el seguir la Torá según todas sus tradiciones y cosas que lo hacen difícil. Si la Torá se le diera a la gente así simple como es, que simplemente sin las tradiciones y doctrinas de hombres, porque en la cristiandad hacemos lo mismo, por eso es que mucha gente se aleja de la cristiandad. Hay una estadística de que los muchachos que entran a la universidad, en su primer año de la universidad, niegan al Mesías. ¿Por qué? Porque están cargando todas estas cosas que la tradición, que la religión les está poniendo encima y hace la palabra que sea difícil. Por eso la palabra dice, no agregues ni quites de la palabra, porque si no ya no es la palabra de Dios. Y es lo mismo que pasa con el judaísmo. El judaísmo trae todas estas cosas que lo hacen tan difícil que ellos saben que las naciones no van a recibir eso, porque es que está hasta los mismos judíos. El 70% de los judíos, por la última estadística que leí, son seculares. Entonces, ¿pero por qué es? Y si usted les pregunta, no es porque no creen en Dios o algo así. Dicen que es imposible seguir las leyes de Dios. Porque el judaísmo ortodoxo lo que ha hecho es que ha mezclado todas sus tradiciones, todo el Talmud y todas las tradiciones y doctrinas hechas de hombres, las han mezclado con la Torá y lo hicieron una sola cosa. Pero la Torá es muy simple. Y si se le entrega a la gente como es, yo creería que lo verían como las 7 leyes. No es mucho. O sea, son 613 mandamientos según el sistema rabínico. ¿Ok? Tenemos más leyes en la Constitución de los Estados Unidos que en las leyes de los Estados Unidos que las 613 leyes. Digamos que solamente siguiéramos estas 613 leyes
Y unas que son solamente para hombres, unas son solo para mujeres, unas son solo para niños, unas son solo para los sacerdotes. Y si siguiéramos solamente esos preceptos, imagínense cómo fuera de fácil para la gente entrar. Y hace sentido. Ahora, déjame compartirles una estadística aquí. Entonces, de los 613 mandamientos, esto también, bueno, sabemos que es una cuenta rabínica. Exacto. No todos están de acuerdo justo con eso. De hecho, viene también de Maimónides, del Rambam. Entonces, de los 613 mandamientos, ahora que no hay templo, se pueden cumplir o observar 271. Porque casi no hay templo. un tercio, 271, ya que no tenemos el templo. Ahora, con las 7 leyes noágidas se cubren 66 mandamientos. Entonces, estas 7 leyes noágidas son como una entrada. O sea, la persona va a tener que observar en realidad 66 mandamientos. Y esto sería lo que está faltando la mayoría para cubrir la mayor parte de la Torah como Israel. Es mayormente lo que tiene que ver con las fiestas, el Shabbat y las leyes de comida dietéticas. Que no están ahí. Exacto, que eso no están cubiertas en las leyes de Noé. Entonces, si le preguntas a un judío, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo más probable, si eres un gentil, te va a decir Sheva Mitzvot B'nai Noach, las 7 leyes noágidas. Sí. Y esto, o sea, no está tan lejos de, yo me imagino cuando vino esa persona y le preguntó a Yeshua, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero por supuesto que dijimos, no cubre el Shabbat, y yo estoy totalmente en contra de prevenir a una persona que quiere a observar más de decirle que no. Claro. Eso me parece mal, y en el judaísmo te dirían, bueno, quieres observar más, entonces te tienes que convertir al judaísmo. Ahora, este concepto de convertirse a, ¿cómo uno se convierte? Si en realidad estamos hablando de una circuncisión del corazón. Un rabino te puede circuncidar el corazón. Cuando eso sucedió, ya sucedió, y tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, y ya la conversión sucedió. Es lo mismo que cuando Pablo dice de convertirse. O sea, no es que uno tiene que decir una oración que acepta a Jesús en su corazón. O sea, ya sucedió, es una experiencia espiritual. Y es un caminar, es un caminar diferente, ¿verdad? Claro, ¿no? Pero volvemos al mismo tema, es por eso, al convertirse al judaísmo, está diciendo que esto es nuestro. Tiene que convertirse al judaísmo. Entonces no están entendiendo que es que la Torah no se le dio solamente al judío, se le dio a todo Israel y todo aquel que se apegue. Por eso es que Pablo nos dice que seamos injertados en el olivo. O sea, hay que entender, todos entendemos que a muchas personas no les interesa seguir. Caminar con Dios de esa manera, pero son personas justas. Yo las conozco. Yo tengo amigos que no creen en Dios, pero son personas justas. Esas personas, ¿qué digo yo? Yo diría que esas personas, el mismo Yeshua dijo, que los que enseñan y practican los que no enseñan y no practican estas cosas serán pequeños en el reino. No dice que se van para el infierno. Son personas justas. Digamos, yo diría que está hablando de personas justas, que no caminaron, que no guardaron la Torá y no enseñaron la Torá. Bueno, se salvan, entran al reino, porque dice que serán pequeños. Nosotros, los que decidimos seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estamos anhelando ser grandes en el reino. Yo no creo que yo le preguntaría a un cristiano, una persona que esté en verdad siguiendo al Señor y más conociendo la Torá, y va a decir, yo quiero ser pequeño en el reino. Yo no creería que ese es el deseo nuestro deseo de ser grandes en el reino. Y nosotros, por ende, somos esa luz a esas personas que están viendo. Por eso la palabra dice que los gentiles van a ver la bendición, porque estamos siguiendo sus mandamientos, siguiendo su Torah, y van a venir a tocar nuestra puerta y a preguntarnos sobre nuestro Dios. Porque sé que, y otra razón por la cual sabemos que la Torah todo el mundo va a tener que guardar la Torah en el reino milenial. Cuando el Mesías regrese, dice que los que de las naciones que no vayan y no celebren Pesach, tabernáculos, y estoy seguro que todas las fiestas, que los que no se le vayan a celebrar de año en año la fiesta de tabernáculos, el Señor no les va a enviar lluvia. Dice también que los que no coman cerdo ni ratones. O sea, está siguiendo las leyes dietéticas. Entonces, ¿qué dice el judaísmo? ¿Qué va a decir el judaísmo ortodoxo ahí?
cuando está diciendo que van a tener que ir a celebrar la fiesta de tabernáculos y que no coman cerdo. Cuando eso no está prohibido en las 7 leyes noágidas. Entonces no hace sentido, ¿sí me entienden? Y yo entiendo el propósito y el deseo del corazón de ellos, pero si les diéramos a la gente la Torá limpia, sin las tradiciones y doctrinas de hombres, no tendríamos que ir por todo estas cositas. Esto es para ustedes y esto es para nosotros. Ahora, te quiero dar solo rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con que sí, se le tiene que dar a quien lo quiera, a quien lo quiera. La razón por la cual el judaísmo moderno es tan celoso con la Torá y no se la quiere dar, yo te diría, mira lo que es el movimiento mesiánico o raíces hebreas hoy en día. ¿Y qué hicieron con la Torá? Y Shabbat lunares, o el día comienza a la mañana, o puedes ofrecer sacrificios, o qué sé yo. Esa es la razón principal por la cual el judaísmo cuidó la Torá de los gentiles. Porque es darle perlas a los cerdos desde su perspectiva. Claro. Porque la gente no es sensata, no quiere ir a aprender, sino quieren tomar la Torá y decir, ahora es mía. Y yo la interpreto. Entonces, básicamente lo que hizo el judaísmo rabínico desde épocas talmúdicas. Exacto. Lo hacen ahora. O sea, hacen lo mismo que no quieren que la gente haga, pero están haciendo lo mismo. Exacto. Yo decía antes, a mí me parece increíble cuánta gente dentro de el movimiento mesiánico, las raíces hebreas, tienen tanto desdén por el judaísmo rabínico, o sea, siquiera leer algo que dice en el Talmud, cuando en realidad lo que hay en el Talmud son discusiones de añares entre personas que estudiaron la Torá toda su vida. Ahora la gente se rehúsa a leer cualquier cosa que diga ahí, pero va a leer por horas discusiones en posts de Facebook de gente que no entiende la Torá para nada. Así es. Y les iba a comentar que en un dato histórico se dice que a finales del primer siglo, ya cuando Yeshua muere y se ve un gran incremento de gentiles siendo parte de las Kehilá o de las congregaciones donde estudiaban la Torá y que ahora eran creyentes en Yeshua como el Mesías, se hizo una división donde aparecen los judíos guardando toda la Torá y aparecen los gentiles, pero los gentiles no queriendo tal vez guardar toda la Torá, sino que quieren guardar solo ciertos mandamientos. Entonces, y de ahí que se presta para una discusión, porque lo que ellos discuten en el primer siglo es cómo yo siendo gentil, o por qué yo siendo gentil tengo que guardar todos estos mandamientos, incluyendo el mandamiento de la circuncisión, y por qué cuando las mujeres nada más hacen una tevilá en el mikvah, se bautizan en el mikvah, y entonces ya ellas son parte del pueblo. Entonces esta discusión viene de rato, ¿verdad? Este asunto está de cuáles mandamientos sí tenemos que guardar, de cuáles mandamientos no tenemos que guardar. Y vean este otro punto que interesante. Dice, entre los puntos que están prohibidos, según el Talmud, dice que los gentiles se les prohíbe estudiar aquellas partes de la Torá que no se aplican al servicio noágida para con Dios. Y también dice que se les prohíbe escribir un rollo de Torá o recibir una aliyá a la Torá. Dice, por ejemplo, leer una porción de la Torá en una reunión pública. Entonces, yo diría, hermanos, que más que ver cuáles mandamientos nos guardamos, ¿por qué no tener una actitud más bien humilde, una actitud abierta,
de sentarnos, de poder estudiar los mandamientos, como decía SB, no buscando como más bien la parte negativa, sino lo positivo. ¿Qué podemos rescatar? Por ejemplo, ¿qué podemos rescatar de las leyes noágidas? Ok, excelente, pero habrán mandamientos que aún siendo no judíos nosotros 100% podamos también guardar y no ser como conformistas. Es el punto al que quiero llegar. No como estas personas del primer siglo que decían, bueno, ¿qué me es más fácil a mí? ¿Guardar 613 o guardar solamente 7 mandamientos y entonces voy a ser agradable delante del Padre? No creo que sea esa la actitud correcta. Yo creo que si los mandamientos están ahí, si los mandamientos fueron dados para vida, si esta es nuestra sabiduría, como dice la Torá, esto es sabiduría que viene de lo alto. Hay bendición en guardar esos mandamientos. De hecho, cuando vemos en Deuteronomio, casi al final de Deuteronomio, el tema de las bendiciones y las maldiciones, ¿cuántos no queremos todas las bendiciones, verdad? Todos anhelamos esas bendiciones que se citan en Deuteronomio 28. Pero el alcanzar esas bendiciones implicaba no guardar solamente una cierta cantidad de mandamientos, implicaba guardar todos los mandamientos que habían sido dados al pueblo de Israel a través de Moisés. Y es también pura lógica. Por ejemplo, dijimos que las leyes de Kashrut, las leyes dietéticas no están en las 7 leyes de Noé. Y si uno piensa que el cuerpo de un gentil es distinto que el cuerpo de un judío, o sea, lo que me hace bien a mí no le va a hacer bien a él, o viceversa, obviamente. Vamos a los mismos doctores y tomamos las mismas medicinas y nos da los mismos efectos en el cuerpo. Entonces, volviendo al primer siglo, me parece muy interesante, porque dijimos, este concepto fue desarrollado en la época talmúdica o apenitas pre-talmúdica. El libro de los jubileos, que dijimos es la otra fuente, viene también del año 100 a 200 antes de Yeshua, y todo lo que es el Talmud se desarrolló también desde ese tiempo hasta el 200 o 300 después de Yeshua. Y se compiló finalmente en el año 450 en Tiberíades. Ahora, cuando tenemos en Hechos capítulo 15 el concilio de Jerusalén, y están todos estos gentiles que ahora quieren venir y ser parte de nuestro pueblo debido a Yeshua, ¿qué hacemos con todos estos? Y dijeron, bueno, que cumplan estas 4 leyes. Uh-huh. Si quieres, ahí tú vas a encontrar en Hechos 15, pero la gente también ya las conoce. Esas 4 leyes están encontradas dentro de estas 7 leyes de Noaj. Entonces me parece muy interesante, que es lo mismo que el judaísmo tomaría esa postura. ¿Qué hacemos con gentiles que quieren cumplir? Cumple estas cosas. Por supuesto, en Hechos dice, y luego van a venir cada Shabbat a aprender el resto de la Torá, ¿no? Que se van a quedar ahí. Exacto. Pero como dijimos, es una introducción. Entonces no es para que alguien se quede en eso, pero sí es válido. Pero el problema es que en las leyes noágidas no dice eso. No dice, hagan estas 7 y después, porque el resto lo van a aprender en la sinagoga en los Shabbats. Exacto. Ellos dicen no. Solo estas 7, porque ustedes son gentiles y ya. Sí, la aplicación de las leyes incluye más bien la prohibición de continuar aprendiendo más mandamientos de la Torah, al punto que se le prohíbe a los gentiles escribir un rollo de la Torah, imagínate. No, y guardar el Shabbat. O sea que tras estas leyes noágidas, entonces no van a aprender en el Shabbat, en la sinagoga cada Shabbat, porque no deben celebrar el Shabbat, y hasta los animan a que rompan las tradiciones del Shabbat porque ellos son gentiles. Entonces asegúrense, descansen, pero asegúrense que rompan el Shabbat para que no sean como nosotros. Y lo cómico es que les están diciendo que rompan las tradiciones del Talmud, las tradiciones rabínicas, ni siquiera alguna cosa que la Torah diga. Les dicen, prendan la luz, prendan una velita afuera, carguen algo. ¿Sí me entiende? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que no están diciendo aprendan más adelante, sigan. La Torah es la meta,
No, están diciendo... Exacto, ese es el factor negativo. El factor negativo es como poner ya esas prohibiciones. Empezamos bien con las leyes no ágidas, pero ya cuando usted cuando un cierto grupo quiere poner una prohibición de poder seguir aprendiendo más acerca de los mandamientos, mira esta otra prohibición. Dice, prohibido hacer, escribir o vestir tefilín, las filacterias que se usan durante el rezo judío y que contienen porciones de la Torá. Que es tradición rabínica. Que es tradición rabínica, pero que la intención detrás de los tefilín vienen siendo el recordatorio de los mandamientos. Tal como la mezuzá. Dice, otra prohibición viene siendo prohibido escribir una mezuzá, un pergamino particular que contiene porciones de la Torá, o instalarla en el marco de la puerta de acceso al hogar de uno. Entonces, viene siendo también una tradición, pero una tradición que nos hace recordar ¿qué? Recordar el Shema también, recordar el escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, tenemos ahí un puntito de como un límite, ¿verdad? Nos pusieron como un límite, conozcan las leyes no ágidas, muy bien, guárdenlas, practíquelas, pero no crucen esta línea. No, incluso está prohibido llevar los tzitzits, dice, prohibido llevar los tzitzits, ya que estos son exclusivos del pueblo judío. Mira vos, pero por el otro lado, fíjate acá, te doy un ejemplo de una ley no ágida que tal vez alguien que cuida la Torá todavía rompe. Dentro de prohibiciones de relaciones sexuales ilícitas hay una cláusula que dice está prohibida la castración, ya sea en humano o animal. ¿Cuántas personas que intentan cumplir la Torá tal vez van a castrar a su animal? Aquí, dentro de las leyes no ágidas, esto es algo como básico, pre-Torá. No puedes dañar a un animal así, sacarle una parte de su cuerpo. No puedes hacer eso. Entonces, me parece interesante también. Por eso yo digo, hermanos, no se queden ahí. O sea, todos estamos de acuerdo de que quien quiera recibir más Torá, quien quiera recibir verdad, ¿quién puede pararlo? O sea, no se puede. Eso es ilícito hacer eso. Pero por el otro lado, alguien que no sabe nada y está entrando, a mí no me parece mal tener esto, o sea, viniendo desde el judaísmo. A mí, o sea, para mí es básico el Shabbat y los 10 mandamientos y por supuesto se debería enseñar todo. Pero digo, desde la perspectiva judía, alguien que quiere entrar y que ni siquiera está acostumbrado a obedecer nada, entre para ver qué son ciertos mandamientos básicos para toda la humanidad. Me parece una postura interesante, más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Claro. Sí. No, y yo diría que sería igual como lo que acabamos de hablar sobre Hechos 15, que Pablo les dice que no hagan estas cosas, pero es porque eso era lo que estaba ocurriendo con los gentiles en ese tiempo. O sea, esas eran las cosas más graves que estaban haciendo, por decirlo así. Hoy en día yo creo que lo diríamos diferente. Yo creo que hoy en día no diríamos no comas sangre. O sea, ¿quién está comiendo sangre? Por lo menos en la cultura del oeste, ¿quién está comiendo sangre? Yo creo que muy pocos. Y si lo están haciendo a escondidas. La morcilla. Bueno, la morcilla, ajá. Pero y ahí también entramos en el que, bueno, ¿eso significa que está comiendo sangre o es comer, como lo dicen en las leyes no ágidas, es arrancarle una parte a un animal vivo y comerse eso? Porque eso es de lo que habla, y yo creo que eso también es lo que habla cuando habla de comer sangre. Pero bueno, eso es otro tema. Pero yo diría que sería más así, o sea, explicar. Estamos en una comunidad. Entra alguien que está apenas conociendo del Señor, está entregándole su vida al Señor, por sentido, digamos que la persona bueno, usted de dónde viene, conoce su vida un poco de su pasado, qué es lo que hace o no hace, y uno le dice, bueno, estas son yo para comenzar hace estas cosas, y los llevaríamos a un nivel más personal y más al día. ¿Qué viene una persona nueva y le entrega su vida al Señor y yo le voy a decir, vaya a Hechos 15 y no haga esas cosas? Cuando esa persona nunca ha hecho eso. ¿Sí me entiende? Sí, no tiene sentido. Y yo creería que así es que se debería tomar el sentido de entregar, cuando se le entrega la Torá a la persona que está entrando. Obviamente,
no estamos diciendo que ya la persona se le entrega la Torá. Primero que todo, la persona si no lee, ¿vamos a seguir a hombres o vamos a seguir a Dios? Entonces, lo primero que yo le diría a la persona es, lea la Biblia, léala usted. No se lleve por lo que diga yo, no se lleve por lo que diga aquel, no se diga, lea usted y las preguntas que tenga, pues hágalas. ¿Sí me entiende? Y así yo diría que sí, empezar con pasitos de bebé para luego con pasos de niño y a medida que el niño va avanzando, pues va a ir formándose ya como un adulto. Igual ocurre en las escrituras. A veces ocurre que la gente, eso ocurre mucho cuando la gente viene como con un chip, como con un cassette ya en su mente. Empezó a leer el libro, como tú dices, Álvaro. Muchas veces existen hermanos cristianos que empiezan a leer el libro desde atrás hacia adelante y ni siquiera llegan adelante, ¿verdad? Entonces, la recomendación es empecemos con lo básico, empecemos desde el principio, empecemos con los 10 mandamientos, por ejemplo. Empecemos con las leyes de Noé, muy bien, pero no nos quedemos ahí. Entendemos, y me gustó mucho ese ejemplo que utilizó Svi de cómo Yeshua resume toda la Torá, amando al Altísimo con todo nuestro corazón, amando a nuestro prójimo. Y en otro pasaje también él resume la Torá diciéndonos de la misma manera que tú quieres que hagan contigo, entonces haz de esa misma manera con tu prójimo. En esto se resume la Torá y los profetas. Entonces, un tema viene siendo un tema de amor, un tema de respeto, primero con nuestro Creador, luego con las personas que nos rodean. Y de ahí vamos avanzando, de ahí vamos profundizando. La Torá, lo decíamos antes, tiene consejos valiosísimos para nuestro día a día. Tiene consejos muy, muy básicos que a veces pasamos por encima, como este ejemplo de castrar los animales. Tal vez menospreciamos eso o lo desconocemos y lo más fácil es llevar al perrito y castrarlo y listo. Pero ¿por qué no investigamos un poquito más? ¿Por qué no leemos un poquito más y nos preparamos, estudiamos, nos sumergimos en esa sabiduría del Altísimo? Nos vamos a encontrar con cosas que venimos haciendo que no están bien, pero que podemos corregir nuestro camino y que al final del camino va a ser para bendición. ¿Quién mejor que nuestro Creador, que sabe qué es lo mejor para nosotros, para su creación? Él es la sabiduría, él es perfecta. De ahí que la Torá es perfecta, dice los salmos. Y bueno, yo creo que el Padre va a guiar a las personas. Yo por eso digo que, y yo sé que de pronto esto no le guste a mucha gente, pero yo por ejemplo digo que la cristiandad está haciendo su parte buena. O sea, no todo el mundo entra en la Torá inmediatamente, cuando primero conocen a Yeshua, primero conocen a Jesús y ese amor, lo que hizo por nosotros. Entonces todos esos ministerios que están allá afuera predicando, hasta el mismo Pablo dijo que déjenlos que prediquen, aunque si lo están haciendo por mala intención, por lo menos están predicando al Mesías. Y esa persona, el Padre conoce el corazón de esa persona y él los va a guiar. Si la persona está buscando en verdad caminar con Dios y está buscando verdad, los va a guiar al siguiente paso. Eso nos pasó a todos nosotros, por lo menos nosotros los que estamos hablando acá, no sé, Esbi, pero por ejemplo yo diría que la mayoría de las personas, yo diría que el 99% de las personas que nos están escuchando fue así. Ellos empezaron en la cristiandad hizo su parte, les enseñó el Mesías, les enseñó el amor de Jesús y después por su corazón, porque el Padre le complació, les trajo la revelación de la Torá y les está trayendo la revelación de la Torá. Entonces todo el mundo, todo está haciendo su parte, son pasos, pero no podemos descartar a los judíos que porque se inventaron las 7 leyes noágidas, ni a los cristianos porque no están predicando Torá y están diciendo que está abolida, porque están haciendo su parte. Están llamando a la gente y la gente en su caminar van a seguir encontrando la verdad si eso es lo que están queriendo buscar en verdad. Muy bien, sí. Y bueno, nos quedan un par de minutos nomás del programa. Les quería compartir acá un dato histórico. Hablamos al comienzo del programa, les dije del rabino Schneerson,
que él hizo mucho para traer estas 7 leyes no ágidas a los gentiles. Él fue un judío proselitista, si se puede decir, que vivió en Nueva York en las últimas décadas del siglo XX y murió, me parece que en el 2005 o algo así. Estados Unidos nombró el Día de la Educación en honor a su cumpleaños. Y el presidente Ronald Reagan, en 1987, hablando en una conferencia en ese Día de la Educación, él dijo, y esto estoy tratando de traducir simultáneamente en inglés, así que perdón, dice, mientras que el Congreso reconoce la tradición y los valores históricos principales que fueron la base desde el comienzo de la civilización y sobre los cuales nuestra nación fue fundada, estos valores éticos principales que son la base de nuestra civilización fueron dados en el monte Sinaí a través de Moshe por Dios y son las 7 leyes no ágidas. Y bueno, obviamente nosotros no estamos de acuerdo que eso es lo que se dio en el monte Sinaí, obviamente, porque empezó más tarde, o si se le dio a Noah, incluso eso no fue lo que se le dio a Moisés. Pero me parece interesante y un gran logro, o sea, que el presidente de los Estados Unidos, una potencia mundial, reconozca que hay un Dios que dio leyes. Y creo que ese es el significado principal de las leyes no ágidas. Así es, así es. Hermanos, ya vamos terminando el programa. Parte de la riqueza del poder estudiar la Torá la encontramos también estudiando la Torá en su idioma original, en el hebreo. ¿Cuántas palabras, cuánto significado tal vez estamos dejando pasar o no entendemos porque no entendemos el idioma original en hebreo? Por lo cual les quiero extender la invitación a aquellas personas que están interesados o interesadas en aprender un poquito más de hebreo. Envíenos su correo electrónico a través de alguno de los medios, ya sea a través de Facebook, a través de nuestra página, nuestro canal en YouTube, .com/rudo-despertar. Pueden ponerlo debajo de los comentarios de estos mismos programas de radio. Nos incluyen su nombre, su correo electrónico, y el hermano SB por ahí les va a estar les puede contactar y les puede enviar cierta información. Entiendo, hermano, que tú llevas a cabo clases en hebreo y puede ser un dato interesante para las personas en general. Así es, están todos bienvenidos a escribir. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, hermanos, los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermanos B, muchas gracias, hermano Álvaro, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom.